Continuamos con mucho más de portadas y mujeres en casa, presten mucha atención porque hoy en nuestro foro estaremos hablando de un tema muy importante a propósito de que este 19 de octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Hoy, para ayudarnos a contestar nuestras dudas e inquietudes, está con nosotros el doctor Javier Soteldo. Bienvenido, doctor. Él es cirujano, oncólogo y vicepresidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Doctor, un tema que nos atañe a todos en general, no solamente a las mujeres, sino también a los caballeros. Pero vamos a comenzar. ¿De qué se trata cuando hablamos del cáncer de mama? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y excelente trabajo de difundir esta información a todos los venezolanos, que es lo más importante que hay. El cáncer es el crecimiento incontrolado de un grupo celular, puede ser de cualquier tejido del cuerpo, el cual empieza a crecer de manera incontrolada y genera un nódulo, ¿ok? Y después tiene otra capacidad, la capacidad de mandar células a otras partes del cuerpo, que es lo que llamamos médicamente metástasis, como al cerebro, el pulmón, el hígado, el riñón, cualquier parte del cuerpo. Y eso es lo que hace el gran daño y lo que lo define como cáncer. Es decir, entonces el cáncer de mama es ese crecimiento incontrolado del tejido mamario que genera nódulos y capacidad de mandar nódulos a otras partes del cuerpo, ¿ok? Que si no se interviene a tiempo, pues puede acabar con la vida del paciente. Por eso es que es importante el diagnóstico precoz. Ok, doctor, ya aclarado el tema de cómo se trata o cómo, digamos, se manifiesta la enfermedad, ¿qué hay de cierto de que ese crecimiento exacerbado se origina es en los conductos de la lactancia en particular, que es por eso que ataca más hacia las mujeres que a los hombres? Bueno, es un cáncer que se ve en mujeres y en hombres porque el hombre también tiene tejido mamario. Es muy pequeño, es un botón mamario retroareolar, por eso la incidencia es mucho más baja, pero tiende a ser más agresivo. En la mujer, el cáncer más frecuente hoy en día a nivel internacional y también a nivel nacional. Ahora, sí se produce, la mayoría son ductales, se produce a nivel del lobulillo, pero también puede producirse en otras áreas de la glándula mamaria, pero el más frecuente es que se produce a nivel del ducto, que como tú bien dices, es el mismo que sirve para la lactancia. Bueno, así es. yo quería acotar qué importante es lo que ha venido haciendo la Sociedad Anticancerosa de Venezuela durante tantos años. De hecho, ayer tuvimos la oportunidad de estar cubriendo, obviamente, un día tan especial como era el lanzamiento de esta nueva campaña, porque sin duda la concientización es tan importante, la educación al respecto. Es una campaña bellísima en la cual la invitación es que en realidad el problema del cáncer no es de una sola persona. Es algo que nos debería atañer a todos, que es importante para la familia, cómo atacarlo, cómo ayudar a este paciente pasando por este momento tan complicado. Sí, es una realidad. El cáncer no es una enfermedad singular, o sea, la persona que lo sufre, sino lo sufre la persona, la familia, o sea, ya es un problema familiar y posteriormente social, porque en una familia compuesta principalmente por una madre, si no lleva la atención adecuada y la madre fallece, pues estamos dejando personas huérfanas, Claro, ¿no? sí, Es un problema social, un problema muy grande que va más allá de la simple enfermedad. Y ayer pues lanzamos este programa que se llama Células Positivas, es decir, conviértete en una célula positiva, estés donde estés. ¿Por qué células positivas? ¿Quiénes son células positivas? Aquellas personas que primero tienen una gran calidad humana, un desinterés de querer ayudar sin ningún interés y que se convierten en factores multiplicadores de manera que todos puedan colaborar y a través de esa colaboración la Sociedad Anticancerosa de Venezuela seguir llevando a todos los venezolanos estos programas de ayuda gratuitas para las personas donde podemos garantizarles, en el caso de cáncer de mama con el proyecto AIPO, cirugía, quimio y radioterapia, siempre y cuando cumplan los criterios que se establecieron para el protocolo. Así es, doctor. Sí, sí. qué importante es la detección temprana del cáncer, o sea, es importantísimo que tengamos eso en mente, señores. No es temer a encontrar el cáncer en nuestro cuerpo, sino sentir el alivio de detectarlo a tiempo, porque muchas veces las mujeres, doctor, he escuchado, que se sienten algún nodulito o sienten algo distinto en el seno y sienten temor de ir al médico, entonces dicen, no, eso se me va a quitar en un mes. No, eso debe ser que como estoy pasando por un ciclo de mi periodo menstrual, eso es normal. Cuando realmente no es así, mujeres tienen que realmente tomar conciencia de acudir inmediatamente al médico, doctor. Por eso me gustaría que en esta oportunidad dé esos tips para que esas mujeres enciendan las alarmas en caso de sentir algo distinto en la mama. Claro, Cesaria, acabas de hacer una acotación espectacular. Nosotros vamos día tras día y a veces repetimos lo mismo y quién sabe
Si alguien ve el programa anterior donde yo estuve aquí, estoy repitiendo lo mismo. Pero necesitamos importa. repetir y repetir para generar conciencia. Lo que acaba de decir algo importantísimo. El miedo es el mejor amigo del cáncer, porque te evita ir hacia la salvación, es decir, hacia el médico. Por eso lo que acaba de decir es realmente, tiene una connotación importante y tiene un aspecto psicológico que se llama disonancia cognitiva. ¿Qué significa eso? Yo sé que está mal lo que está creciendo en mi mama. Yo sé que no está bien. Tengo 3 meses con un nódulo allí, pero sin embargo tengo miedo y el miedo me hace pensar, no, eso debe ser la menstruación, debe ser que estoy estresada, o debe ser cosas. No. Un tip importante, cualquier cosa suceda en tu cuerpo, sea un síntoma, es decir, algo que sientes tú, o un signo, es algo que podemos ver, un nódulo, un ganglio, te sientes mal, pero pasan 15 días y no se te cura con el acetaminofén, porque todos en Venezuela tendemos a ser médicos, el acetaminofén, El acetaminofén es el remedio general. Sí, acude a un médico porque el cáncer en general, y meto en el paquete todos los cánceres, tiene una curabilidad mayor del 90% si se detecta a tiempo. Pero ¿quién hace que no se detecte a tiempo? El miedo. Entonces, vamos a quitarnos el miedo y vamos a acudir al médico. Doctor, bueno, quiero atajar ese punto tan importante que Yesaria trajo sobre la mesa y que usted también hace tanto énfasis, porque el desconocimiento atemoriza, el desconocimiento hace que la persona prolongue y a veces es importante aclarar, porque la detección temprana es importante, pero si de repente esta mujer que nos está viendo en este instante sabe que al palparse sintió algo, no necesariamente tiene que ser malo o maligno en este caso, ¿verdad, doctor? La verdad que ojalá fueran todas las entrevistas así, son espectaculares, están muy bien dirigidas. Lo que acaba de decir es importante también. 90% de los nódulos que las mujeres se palpan, y quiero traducirlo coloquialmente, cada 10 mujeres que se palpen, 9 se palpen un nódulo, la mayoría son benignos. Gracias. No es frecuente el cáncer. La consulta número 1 para nosotros los mastólogos, cirujanos oncólogos, no es el cáncer, es el dolor mamario, porque casi todas las mujeres lo sufren, y generalmente son quistes o lesiones benignas. Menos del 30% de ellas tiene cáncer. Por eso es que, pero no quiero que se confunda esto de decir, no, el doctor dijo que probablemente eso debe ser algo benigno. Exactamente. Es preferible ir al médico y que te diga que no tengas nada que ir tarde. Y aquellas personas que deciden ir tarde por algún motivo, porque dicen tienen miedo, al final van a terminar yendo. Pero el pronóstico de vida disminuye a medida que pasa el tiempo. Eso es muy importante, doctor, porque estamos hablando del tema tiempo. ¿Qué relación tiene la edad con el cáncer de mama? Importantes. Uno de los factores de riesgo más importantes del cáncer de mama es la acción que tienen los estrógenos femeninos, por eso es más frecuente en la mujer, porque los hombres tenemos muy poco estrógeno, actúa sobre la mama. Entre más tiempo dure el estrógeno actuando sobre la mama, mayor es el riesgo de tener este cáncer. Por ejemplo, una mujer que se desarrolla muy tempranamente, lo que llamamos menarquia precoz, 9 años, 10 años, significa que está más en contacto con el estrógeno, expuesta al estrógeno, que una persona que se desarrolla a los 12 años. Y la otra contraparte sería las mujeres que tienen menopausia tardía, es decir, mayor de 55, 60 años, están prácticamente expuestas a estos estrógenos. Las mujeres que no han tenido hijos después de los 35 años de edad, todos esos son factores hormonales que te predisponen. Es por eso que es muy importante y vemos que el cáncer de mama se ve principalmente entre los 55 y 65 años de edad. Pero estamos viendo hoy en día en mi consulta de cáncer de mama, estamos operando pacientes que son menores de 40 años. Sí. 29, es algo que 35. escuché con gran preocupación, que la edad en la que ahora está atacando, digamos, el cáncer ha disminuido. Ya antes empezaban a preocuparse a cierta edad, ya es menor. Ha ido disminuyendo a nivel mundial. Por eso es importante que los que nos están escuchando, si tienes una prima, una tía, una hermana que tenga cáncer de mama, es importante que tú acudas porque puede haber un factor genético relacionado. Maricler tiene una pregunta para ir al corte, Maricler. Evidentemente, bueno, nos gustaría como que conocer a profundidad lo que significa esta enfermedad, pero que no se nos escape ningún detalle. Evidentemente nosotros sabemos que esta es una enfermedad que aparece lastimosamente en nuestro cuerpo, ¿no? Pero ¿cómo existe algún método o cómo podemos hacer nosotros para que en el desarrollo de nuestra vida normal, de nuestra vida diaria, nosotros podamos evitar de alguna manera que esta enfermedad aparezca en nuestro organismo? También interesante porque el cáncer de mama en el 92% de los casos son esporádicos. ¿Qué llamamos nosotros médicamente esporádico? Que no tiene una razón o no podemos conseguir actualmente una razón. El 8% son hereditarios, donde sí hay un factor heredado de la madre a la hija,
donde si está mutado algunos genes que se llaman BRCA1 y BRCA2, tienes 80% de sufrir cáncer de mama antes de los 80 años. Es el caso de Angelina Jolie. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo cuidarse? Mira, lo importante es tener una vida sana. ¿Ok? La obesidad es un factor de riesgo importante para el cáncer de mama porque la grasa produce estrógenos periféricos. Entonces, ya ahí podemos cuidarnos. Una buena dieta balanceada, carne, pollo, pescado, desayuno, almuerzo y cena, muchos vegetales y muchas frutas. Imagínate. Balanceado. Yo Porque muchísimas personas se preguntan, de hecho, ¿por qué a mí? ¿Por qué pasa esto? ¿Por Y qué? sobre todo las personas que se cuidan más cuando les sucede un cáncer no lo pueden creer Sí, y les señor. cuesta psicológicamente aceptarlo. Es Pero así. el cáncer golpea a todos. Es por eso que a veces no podemos hacer una prevención completa. Pero si lo detectamos a tiempo, una lesión menor de 1 centímetro, la curabilidad es mayor del 97%. Ay, maravilloso. Tengo una tía que ella es sobreviviente de cáncer de mama. Y para mí, recuerdo que en mi infancia, el ver los procesos de la familia era como extraño, porque de verdad uno de niño no entiende mucho esta situación. Incluso recuerdo que ella tiene un libro que mi hermano se lo regaló, donde le decía, eres una guerrera, todo va a estar bien, súper bonito. Pero me llamaba mucho la atención que uno como niño, y hablo cuando era niño, uno como niño no entiende lo que está sucediendo y mi pregunta es, ¿hay una especie de educación hacia los más chiquitos de la casa para que de repente puedan tratar de asimilar tanto psicológicamente como, ¿sabes? Que puedan crecer con un Comprenderlo. proceso de educación. que esto es una guerra literalmente para todo el mundo. Sí, bueno, fíjate, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, pensando bastante avanzadamente, creó un programa que se llama La Lonchera de mi hijo, www.laloncherademihijo.com. Sí. Ahí puedes ver cómo enseñamos a los padres a que ese niño que está creciendo aprenda a alimentarse, para que el adulto evite ese factor de riesgo que es la obesidad y aprenda a comer vegetales y muchas frutas. Eso es lo único que podemos hacer. Y lo segundo, pues el cáncer siempre ha sido un tabú. Y yo pienso que los niños a cierta edad, pues, son capaces de asimilar muchas cosas. Total. Y hay que saber Total. enseñarles y decirles, mira, esta enfermedad existe y estas son las cosas que nosotros podemos hacer para podernos defender de ella. Ok, Y así es. enseñarle a cuidar su propio cuerpo. Por ejemplo, yo trabajé 10 años en Italia y era una costumbre que los niños, ya cuando tenían 10 años, les enseñaban a tocarse sus testículos, palparlos ellos mismos, porque uno de los cánceres más frecuentes también es el cáncer de testículos. Testicular, sí. Entonces, Increíble. antes no le vamos a enseñar porque es un niño. No vale, él tiene capacidad de entender su cuerpo. Doctor, acaba de decir algo muy importante según la intervención de Marie Claire, que es el cuidado, la prevención. Pero dijo algo que de verdad que a veces podría afectarnos si somos de estas personas que tenemos toda la vida cuidándonos y lo padecemos en tal caso, que no sabemos cómo manejar. ¿Cómo hacemos o cómo hace esa persona que, digamos, se enfrenta a esta enfermedad hablando de términos de estadio? Porque tengo entendido que la enfermedad pasa por ciertas Sí. etapas. ¿Y cuáles son, digamos, la prevención en tal caso o los tratamientos según el estadio del cáncer? Bueno, el cáncer de mama, lo que acabas de decir, fíjate, es importante porque una persona que se cuida, me ha tocado muchos pacientes que se cuidan, que son atletas, y bueno, y tienen cáncer. Entonces, claro, psicológicamente les pega mucho, dice, ¿por qué a mí? Si yo hago todo perfecto. No y a fumo, veces no no fumo, tomo, no, mira, todos los como días subo el Ávila, saludable. bajo el... Pero bueno, puede suceder porque el cáncer es esporádico. A veces hay razones que no podemos controlar. Ahora, ¿qué tiene que hacer esa persona? Pues rápidamente buscar ayuda, ¿ok? Y el estadio va a depender de qué tan avanzado está la enfermedad. Generalmente, en reglas generales, cuando nosotros decimos estadio 1, 2, 3 y 4, que es el más avanzado, estadio 1 son lesiones que son muy localizadas, pequeñitas, que están localizadas en la mama. Estadio 2 es cuando son ya un poco más grandes. Estadio 3 es cuando ya hay afectaciones de algunos ganglios, es decir, la enfermedad ya salió de la mama y se encuentra a nivel de los ganglios, y estadio 4 es cuando ya la enfermedad no solamente se localiza en la mama, sino que se localiza en cualquier otra parte del cuerpo. A medida que avanza el estadio, es mucho más difícil llegar al control total de la enfermedad y se necesitan muchas más armas para poder controlar la enfermedad. Doctor, estamos tocando un tema que es bastante amplio, además, porque me gustaría tocar un poco el tema de la axila. Por ejemplo, hay mujeres que quizás descuidan también el área de la axila y resulta que esos ganglios que están allí también pueden absorber la célula cancerígena o crearla. Doctor, ¿usted me puede asesorar un poco Claro. al respecto?
quiero felicitarlos públicamente porque las preguntas son espectaculares. Muchas gracias. Me siento en un Gracias. foro Nadie que se prepara internacional. aquí. Gracias. Bueno, fíjate, interesante. Eso se llama, hay una patología de mama que se llama cáncer oculto de mama. Cáncer Exacto. oculto de mama se puede ver en pacientes que tienen mamas voluminosas, ¿ok? Y puede estar creciendo un cáncer agresivo, menor de 1 centímetro, 1 centímetro, no palpable, que ella no se lo palpa porque se hace el autoexamen todos los días, pero resulta que empieza a notar un bulto en la axila. La axila es la zona de drenaje por excelencia de los tumores de mama. Es decir, los ganglios se comportan como filtros. Igualmente, cuando uno tiene un filtro en una nevera y pasa el agua y uno destapa el filtro y está sucio, ¿qué pasa si el filtro está sucio? Lo más probable es que tú tomaste agua sucia porque ya se llenó y pasó. Entonces, Claro. los ganglios son iguales. Se llenan de tumor, tratan de que no pase esa célula tumoral al cuerpo, pero cuando ya está, se siente el nódulo, es muy probable que hayan pasado a otra parte del cuerpo. Entonces, Doctor, tengo... sentirse un nódulo en la axila es urgente. Debes ir al patólogo, debes ir al médico urgente porque puede ser o cáncer de mama, puede ser también otro tipo de cáncer de piel o también puede ser Un oludito. enfermedades como el linfoma. Tengo una pregunta también para aclarar muchas dudas de las personas que nos están viendo en este momento. La herencia, lo hereditario. Mi mamá, mi abuela, mi tía, alguien en la familia sufrió de cáncer de seno. ¿Eso le tiene que afectar a la persona que le sigue en ese rango familiar, en ese árbol genealógico? Cuéntenos un poco Sí, sobre eso. bueno, les dije anteriormente que había un 8% de posibilidades de que se transmite el cáncer de madre a hija, ¿ok? O de 8%. padre a hija, un Ok. 8%. Es decir, de cada 100 mujeres, 8 tienen una Probabilidad. disponibilidad genética. Y eso, hay 2 genes muy bien estudiados, que son los BRCA1 y BRCA2, BRCA1, BRCA2, que es el caso que dijo Angelina Jolie, donde haciendo una prueba de sangre y sacan tus leucocitos, que son células vivas Sí, tuyas, señor. la desdobla, ven el ADN, y si están alterados estos genes, tienes 80% de sufrir de cáncer de mama, ¿ok? Antes de los 80 años. Y casi el 55% lo desarrolla antes de los 40. Wow. Entonces, eso es prevención, porque ¿qué pasa? Si tenemos pacientes así, cuando determinamos esto, tenemos que hacer una adenomastectomía. No es que le vamos a quitar toda la mama, quitamos la glándula y dejamos la areola, el pezón y la piel Claro. y se restituye con 2 prótesis. Entonces, eso es muy importante. Ahora, hay personas que pueden tener una prima o pueden tener una tía que tuvieron cáncer de mama. También tienen aumentado el riesgo, porque hay otros genes que no los conocemos todavía, pero sabemos que sí hay un aumento del riesgo y deben acudir a temprana edad al mastólogo. Ahora, Doctor, doctor, hay en el muchas caso, perdón, preguntas. Angie, en el caso de las prótesis, rapidito, la prótesis mamaria que nosotras las mujeres en Venezuela solemos hacernos con muchísima frecuencia esta operación, ¿qué riesgo puede traer? ¿Hay unas prótesis más riesgosas que otras? Bueno, no se ha demostrado en la literatura que la prótesis aumente el riesgo de cáncer de mama. Venezuela y Brasil son uno de los países donde más se colocan prótesis y estamos más o menos en incidencia comparado con toda Latinoamérica. Ok. Es decir, no hay un aumento, pero sí hago una acotación importante de que hay una patología nueva o descubierta o vamos a ver, notificada actualmente, que es el linfoma de células grandes, que nace de la cápsula que genera el cuerpo alrededor de la prótesis y se está viendo más frecuentemente, aunque son muy pocos los casos, no se alarmen, Ok. menos del 0.01% de todas las personas con prótesis, en prótesis que son texturizadas, porque parece que está ligado a algo con una bacteria especial que se mete allí y produce esta inflamación y puede generar un tumor de la cápsula. Es por eso que aquellos médicos que me están oyendo y hacen una ecografía y ven líquido alrededor de la prótesis, Sí, señor. después de más de 6 meses de operar hay que tener cuidado porque es el primer síntoma. Doctor, son muchísimas las preguntas. Ahora vamos a tocar el tema de la Ok. lactancia y el embarazo. ¿Cómo se maneja el cáncer de mama durante este momento tan importante en una mujer cuando se presenta? Si se presenta en la lactancia o si se presenta durante el embarazo. Bueno, si se presenta durante el embarazo es un problema importante porque tenemos 2 vidas que salvar, ¿no? Hay muchas técnicas, se puede hacer la resección del tumor, que hay que hacerlo rápidamente porque el influjo hormonal hace que crezca rápidamente. Se hace todo muchas veces dependiendo de cuál es el mes que se encuentra de embarazo la paciente. Puede ser que se haga con anestesia general dependiendo de ese trimestre o puede hacerse con anestesia local dependiendo si está en trimestre donde puede ser teratogénico la anestesia general. Entonces, posteriormente la paciente da luz, se inicia el tratamiento sistémico, es decir, la quimio, la radio, todo lo que haya que dar. En la lactancia, pues la lactancia no hay ningún problema porque tendría que suspenderse inmediatamente para hacer la cirugía, la quimio y la radio, y pues se pasaría a una lactancia, digamos, Asistida, no ¿no? materna asistida. Jordán. Wow.
Sabes que es importante tener mucha información acerca del tema. Yo siempre he creído que el conocimiento es poder. Siempre. Y es una gran responsabilidad cuando tenemos el conocimiento, porque Sí. hay muchas personas, y cuando vamos a estadísticas, hay muchas personas en el mundo que de verdad no tienen absolutamente nada de información con respecto al tema. Y me llama mucho la atención, sobre todo personas que están en áreas vulnerables en nuestro país. Es decir, personas que tienen escasos recursos, que de repente dicen, oye, yo de repente me detecté un pequeño nódulo, pero resulta que no puedo ir al médico y la excusa es, no tengo dinero para ir a chequearme. O ya esto de verdad se está poniendo un poco tenso y entonces ya llegas al punto en el que cuando la situación está crítica es que comienzas a tomar acciones. ¿Cuál es el mensaje de esas personas que están en un área vulnerable, que de repente sienten que al no tener ciertos recursos están aún más expuestos Claro. a esta situación? Bueno, lo primero que le tengo que decir, la salud va por delante. Es verdad que tenemos, situaciones en este momento que hacen difícil el acceso a todos a la salud, pero ir a la parte pública es lo esencial. Si ves que el tiempo es muy prolongado, pues están todas las ONG, tú te metes en el teléfono inteligente, que casi todo el mundo lo tiene, o si no a un amigo, un vecino, y colocas cáncer de mama, ONG, y verás que son muchísimas las ONG en Venezuela que ofrecen asistencia, por lo menos el diagnóstico Así precoz, es. gratis, o a un precio que menos de lo que puede costar un refresco. Claire, Sí, Total. doctor, yo quisiera que le dé rápidamente un mensaje a todos los familiares de las personas que están atravesando por esta terrible enfermedad, que así no la tengan en su organismo, les duele y están pasando por el mismo dolor que su familiar. Bueno, como lo dije anteriormente, esto es una enfermedad familiar, una enfermedad que lo sufren todos, a los esposos de las mujeres que lo sufren, que las apoyen muchísimo. Total. Yo pienso que es la persona más importante alrededor de una persona que sufre de cáncer, es su pareja, sus hijos, y sobre todo que busquen apoyo. En los grandes grupos oncológicos manejamos una figura que se llama el psicooncólogo. El psicooncólogo no trata a las personas porque estén locas, como mucha gente me han dicho, sino porque las ayuda a afrontar el proceso de la enfermedad. Cuando se siente un paciente conmigo, con sus familiares, siempre le digo, eso es una pausa en la vida, ¿ok? Que es triste porque al inicio siempre los veo llorar por el diagnóstico, después los veo luchar por su vida y después los veo reírse porque vuelven nuevamente a la normalidad. Amén. Eso va a pasar en todo. Es una pausa Bien. En nombre que va de a Dios. pasar. Así es, doctor. Muchísimas gracias A ustedes. por acompañarnos la mañana de hoy. Lamentablemente ha terminado nuestro foro. Sus redes sociales a toda Venezuela. Bueno, mis redes sociales @Javier Soteldo y una hacia al final, Javier Soteldo, y la Sociedad Anticancerosa, www.sociedadanticancerosa.org y www.grupo